Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio en esta noche con la clase de los días viernes. Estamos estudiando una de las epístolas más hermosas que ha escrito el apóstol Pablo, que escribió para la iglesia, hermanos, del primer siglo, y que hoy Dios nos da el privilegio, hermanos, de poder escudriñar, de poder tener en nuestras manos esta hermosa carta. Estamos hablando de la carta, hermanos, que escribe el apóstol Pablo a nuestros hermanos filipenses. Los hermanos filipenses, hermanos, una región en la cual el apóstol Pablo había viajado, cuando llegó por primera vez, hermanos, tuvo el gozo de cosechar almas para el Señor, estuvo atribulado, hermanos, estuvo preso, fue azotado. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo eh, no toma eso como un agravio para él, y continúa la obra, hermanos, y logra establecer ahí en esa región de Filipos una hermosa iglesia de Cristo, hermanos. Una hermosa iglesia, y lo digo así porque fueron hermanos que apoyaron a Pablo en todos los sentidos. Una iglesia completa, donde estamos hablando que tenía gobierno, ancianos, diáconos. Había hermanos que amaban profundamente a Pablo y era recíproco. El amor que Pablo muestra a los hermanos filipenses es un amor como pocas veces, hermanos, se menciona en la Biblia. Hemos hablado las semanas anteriores del capítulo número 2, donde encontramos ese hermoso capítulo, hermanos, como el corazón de esta carta, hablando del sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual debe haber en nosotros. Es una invitación que hace el apóstol Pablo, una exhortación a que la iglesia, tanto la del primer siglo como nosotros, tengamos el sentir de Cristo. Menciona Pablo que el sentir de Cristo lo tiene él. El sentir de Cristo se encuentra en Timoteo, y el sentir de Cristo, hermanos, también se encuentra eh, en nosotros, hermanos, porque es un sentir que no solamente debe existir, hermanos, a través de las páginas de la Biblia. El Pablo continúa, hermanos, hablando acerca de esto. Y en el verso 1 del capítulo 3, hermanos, ya vamos más de la mitad de esta carta, está dividida en 4 capítulos. Pablo va a hacer como esta pausa, hermanos, y digo pausa porque este paréntesis, porque la palabra aquí, por lo demás, leyendo un poquito los comentarios, buscando el significado de las palabras, se traduce, hermanos, por último. Y leía un comentario y me dio mucha risa, donde el hermano que predica dice, bueno, ya para finalizar, y los hermanos en la congregación, bueno, pues ya va a acabar, ya nada más la pura conclusión, empiezan a cerrar sus cuadernos de apunte, guardan sus plumas, y el hermano todavía se tarda otro buen rato predicando. Es el caso aquí, hermanos, en esta carta. Dice Pablo, por último, que es como se traduce la palabra por lo demás, luipón. eh, Dice Pablo, por último, quiero mencionar esto. Es como si fuera a decir, bueno, vamos a cerrar esta carta ya, pero quiero darles esta otra instrucción final. Y hermanos, pues aquí la instrucción que da el apóstol Pablo es, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Cuando Pablo menciona, hermanos, este versículo, hay mucha información acerca de este verso 3:1, donde comentaristas, donde estudiosos de la Biblia, hermanos, hablan de una posible primera carta a los filipenses. Dice, a mí no me es molesto escribieron las mismas cosas, como si Pablo hubiera enviado una carta anterior, una primera carta, y dice, y para vosotros es seguro. Sin embargo, hermanos, no hay registro, no hay evidencia alguna de una carta escrita por Pablo antes para los filipenses,
Entonces aquí vamos a tener algunas eh, cuestiones que mencionar. Pablo, hermanos, habla del gozo. La palabra gozaos en el Señor es una palabra que Pablo está utilizando muchas veces, hermanos, en Filipenses, en el 1.18, en el 2.17, 2.18, 2.28. Este versículo, hermanos, invita a los hermanos filipenses a seguirse gozando. Esta palabra, hermanos, a diferencia de las otras, se encuentra en tiempo presente, gozaos, y habla de un gozo continuo, hermanos. Cabe mencionar aquí otra vez la condición actual del apóstol Pablo, preso, con la preocupación de la enfermedad de su hermano, Timoteo, hermanos, ahí mencionando algunos asuntos para Pablo, tiene que esperar su juicio, y pues a pesar de todo eso, hermanos, Pablo no pierde el gozo, no pierde el buen ánimo, y le escribe a los hermanos filipenses, dice, hermanos, eh, gócense en el Señor. La repetición, hermanos, de las verdades bíblicas no es malo para ninguno de nosotros. Y esto, pues, a los predicadores, pues nos gusta mucho, hermanos, porque son temas que a veces, hermanos, están constantemente repitiendo. Los abordamos de diferentes maneras, en diferentes pasajes, con diferentes ilustraciones, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, pero son temas, hermanos, a repetir: la santidad, el amor, la importancia de predicar, la alabanza para Dios, los sacrificios espirituales, el perdón, hablar del bautismo, hermanos, son temas que abundan en la Biblia. Hablar de la madurez, hablar de dejar la maldad, dejar el mundo, consagración, son temas, hermanos, que se repiten muchas veces. El tema principal, hermanos, la salvación. Y dice Pablo, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. No es por exagerar, hermanos, pero es algo necesario que se nos esté repitiendo constantemente lo mismo. Ahora dice Pablo, a mí no me molesta estarles escribiendo las mismas cosas, y espero que ustedes no lo tomen a mal. Ahora, con esto, hermanos, mencionaba, muchos predicadores nos gusta esto porque no es que siempre estemos con el mismo sermón, sino que son muchas ideas, hermanos, que van a aparecer igual. Y ustedes van a decir, el hermano ya nos habló de esto. Si habló de eso la clase pasada y mencionó ese texto, cuando la Biblia tiene tantos, dice Pablo, les estoy escribiendo las mismas cosas. A mí no me molesta. Pero fíjense, hermanos, para ustedes, para vosotros, dice Pablo, es seguro. Entonces, hermanos, entre más estemos escuchando, más se nos va a quedar. Fíjense, hermanos, cómo dice la versión del lenguaje sencillo. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Por traducciones como esta, hermanos, comentaristas, escritores, eruditos, hablan de una primera carta a los filipenses y mencionan a esta como la segunda carta a los filipenses. Sin embargo, estamos hablando de una versión moderna, estamos hablando de una versión, hermanos, que no nos da un fundamento ni bíblico ni histórico para poder asumir que hay una primera carta. Dice Pablo, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Ahora aquí, hermanos, cabe mencionar las cosas que había mencionado Pablo antes, en el transcurso del capítulo 1 y capítulo 2. Y es precisamente, hermanos, ahí donde radica esta parte central de ese versículo. Pablo nos va a repetir muchas cosas que ya nos mencionó en el capítulo 1. Nos va a repetir algunas cosas que ya mencionó en el capítulo 2. Y no es que Pablo haya escrito una primera carta a los filipenses, sino que dice Pablo, para ustedes es seguro que les escriba esto. La expresión, hermanos, que usa aquí, las mismas cosas,
se refiere a las advertencias relacionadas con aquellos motivos o acciones que no eran correctas de parte de los hermanos que estaban predicando por contienda o por envidia. Y aquí, hermanos, eh, tenemos que ubicarlo completamente en el contexto que Pablo lo está hablando. ¿Cuál es el contexto? Lo que ya escribió y lo que está por hablarnos Pablo. Entonces, ahorita el verso 2 nos va a dar mucha luz para entender esas palabras y descartar ideas y aferrarnos a cosas que no tenemos evidencia de nada. Eh, Fíjense, hermanos, cómo escribió Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 12. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense, hermanos, la repetición es algo muy importante. La repetición es algo que abundaba en el primer siglo y que hoy en día muchas veces estamos perdiendo por tratar de innovar, por tratar de enseñar algo diferente, enseñar algo nuevo. Hermanos, jamás vamos a enseñar algo nuevo si enseñamos todo de acuerdo a la Biblia. Todo lo que aquí se hable ya lo hablaron los apóstoles, ya lo habló el Señor Jesús, ya lo hablaron los profetas, ya lo envió Dios para nosotros. No estamos hablando nada nuevo. Que se aborden de diferente manera, sí. Juan predicaba muy diferente a lo que predicaba Pedro y era el mismo mensaje. Y Pedro, hermanos, y Pablo predicaban muy diferente. Y estoy seguro que Timoteo también. Así que, hermanos, la repetición es un principio bíblico. Desde allá, hermanos, del Antiguo Testamento, aquel pasaje donde nos dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos. Cuando estén en casa, cuando vayan de camino, al levantarse, al acostarse, se las vas a repetir a tus hijos. ¿Por qué? Porque es algo que debe de estar grabado en la mente. La repetición, hermanos, es algo que debe ser parte de nuestro cristianismo. No el memorizar versículos por memorizarlos, sino que sean versículos clave, textos clave, que nos ayuden, hermanos, a nosotros a mantenernos firmes. Dice Pablo, para vosotros es seguro. Hermanos, ¿por qué participamos de la mesa del Señor cada primer día de la semana? Y utilizamos los mismos textos que el hermano nos dice, abre la Biblia y léanla, esa parte de la Biblia ya está bien gastada por la repetición. ¿Por qué no lo sabemos de memoria eso, sino todos los demás versículos? Porque cada domingo a domingo se están repitiendo. Imaginemos, hermanos, si nosotros por repetición estudiamos un capítulo al mes, que lo podamos leer 3, 4, 5 veces a la semana. Y al siguiente mes usted lee otro capítulo. Le aseguro que ese capítulo no se le va a olvidar. Dice Pablo, yo quiero que ustedes estén seguros de lo que les estoy diciendo y que tomen en cuenta las palabras que les estoy hablando para que cuando pase algo, recuerden que Pablo no está. Pablo va a enviar a Timoteo después para avisarles de cómo van sus asuntos. Pablo envió a Epafrodito a que llegara con ellos el mensaje, que llegara la carta, porque el hermano Epafrodito estuvo a punto de morir. Dice, quiero que se consuelen con él, quiero que se gocen con él. Pero para ustedes es seguro que les escriba las mismas cosas que ya les mencioné antes, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, no en ninguna otra carta. ¿Qué cosas nos has escrito, Pablo? Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, hermanos, en palabras no tan fuertes, Pablo ya habló de esto. Pablo ya mencionó esto. Guardados de los perros, fíjense qué palabra tan más fuerte. Apocalipsis, hermanos, este libro, esta carta de revelación que recibe Juan en el capítulo 22, en el verso 15, por palabras del Señor Jesucristo, hermanos, dice, mas los perros estarán fuera.
y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Fíjense, hermanos, referirse aquí a los perros no era solamente no es referirse literalmente a los animalitos que hoy conocemos como animales domésticos. Los perros en aquel tiempo eran salvajes, eran considerados animales impuros, que no eran como lo que conocemos hoy en día. Habla, hermanos, de los malos obreros. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 11, en el verso 13, habló porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Pablo, hermanos, está mencionando todo esto porque ustedes han de recordar lo que se mencionó allá en el capítulo 1. Hermanos que están predicando por envidia y por contienda. Hermanos que están pensando añadir aflicción a la vida de Pablo por la predicación de ellos. Le está yendo mal a Pablo, está preso, pues ¿qué habrá hecho? Sus pecados está pagando. ¿Y cómo creen que ponía eso a la iglesia? No sabemos la predicación de ellos, no sabemos qué predican, pero Pablo con esto nos está asegurando que el mensaje no es de fiar. Guardados de los perros, así les llama, guardados de los malos obreros, otro adjetivo que está utilizando, malos obreros. Pablo habló de esos hermanos como obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, que se disfrazan como predicar la verdad, que se disfrazan como en su momento se disfrazó Satanás, como ángel de luz, y como se sigue disfrazando, hermanos. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros escuchemos este mensaje continuamente. A Pablo no le molesta, a mí no me molesta. Y dice Pablo, y para nosotros es seguro. ¿Por qué? Porque entre más escuchemos este mensaje, es más fácil para nosotros identificar, hermanos, a esos malos obreros. Dice Pablo, los mutiladores del cuerpo. La versión del lenguaje sencillo, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 2, en este versículo dice, cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Esta versión, en este momento, ahora nos arroja un poco más de luz, porque habla de mutiladores del cuerpo no como mutiladores en cuanto al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que estén seccionando, que estén separando, que estén causando división, sino como aquellos hermanos que están obligando a judaizar, obligando a los cristianos gentiles a circuncidarse. Están mutilando el cuerpo, están cortando parte del cuerpo con un propósito ya no adecuado, ya no correcto, algo que Dios ya no está pidiendo. Entonces, hermanos, ese tema es importante porque en nuestro contexto, pues ya hoy la circuncisión ya no es algo que practiquemos o que sea de una práctica general, como se hacía en aquel momento. Pablo nos va a hablar acerca de eso. Y Pablo va a decir, bueno, en mis tiempos, en mi nación, de donde yo vengo, de mi origen religioso, eso es una costumbre que se hace por tradición. Y los siguientes versículos Pablo lo va a dejar en claro todo esto. Pero es necesario, hermanos, fíjense cómo Pablo menciona en el verso número 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, ¿a qué circuncisión se refiere? Romanos 2, 28 y 29. Lo tienen en pantalla o si tiene usted su Biblia, por favor léalo conmigo. Porque no es judío el que lo es exteriormente, refiriéndose a la circuncisión, aquel corte que se hacía en el varón y que era algo evidente.
Y lo menciono así como algo evidente porque en los baños públicos fácilmente te podías dar cuenta quién era judío y quién no era judío, porque era algo que se veía. Dice, no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La verdadera circuncisión a la cual nos hemos sometido nosotros también como cristianos, no es una circuncisión física, no es una circuncisión carnal. No estamos cortando nuestra carne, estamos cortando nuestra carne en el sentido espiritual, despojándonos de aquellos deseos carnales, de aquellas pasiones que estaban en nuestro cuerpo y que nos hemos ido limpiando, hemos ido cultivando ahora en nuestra vida espiritual la santidad y dejando todo eso de lado. Por eso dice Pablo, nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál circuncisión? No la de la carne, sino la que es del corazón, la interna, la espiritual, a la cual nos hemos sometido todos nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, al crucificar la carne, al crucificar nuestras pasiones, al crucificar nuestros deseos. Por eso dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Estamos en nuestros hogares, hermanos. Estamos frente a una pantalla. ¿Cómo es que estamos adorando y sirviendo a Dios? En espíritu. Juan habló, hermanos, de la adoración espiritual que recibe Dios. No es necesario un templo, no es necesario un corte en la carne, pero ¿qué sí es necesario? Una verdadera adoración, un corazón sincero que busca agradar a Dios. ¿Qué sí es necesario, hermanos? Que cada uno desde nuestros hogares estemos glorificando al Señor. De nada nos sirve, hermanos, estar frente a una pantalla bañados, limpios, cambiados, cuando el corazón está lejos de aquí. Cuando estamos revisando el teléfono, viendo el Facebook, haciendo otras cosas y no concentrados en agradar a Dios. Porque esto, hermanos, lo recibieron los hermanos filipenses como para ellos, como seguridad espiritual para ellos. Dice Pablo, yo ya no tengo nada de confianza en la carne. Fíjense, Hechos 15, hermanos, es un capítulo clave, porque después de eso, 16, 17, Pablo, en Hechos 16, 17, Pablo llega a visitar a los hermanos allá en Filipos. Y Pablo tenía bien presente, hermanos, este capítulo 15, porque era algo reciente en su vida. En el verso 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, fíjense, no podéis ser salvos. Algunos que venían de Judea, algunos judíos, enseñaban a los hermanos que deberían de circuncidarse conforme al rito, a la tradición de Moisés, conforme a la ley de Moisés, para que pudieran ser salvos. Dice Pablo, nosotros somos la verdadera circuncisión. Pablo, ¿cuál es? No es la que se hace exteriormente en la carne, sino la que es en el interior, en el corazón, en el espíritu. No en letra, como dice aquí, no por la ley, no para que los hombres nos alaben y digan, ah, no, si ese sí es judío. Es una limpieza, hermanos, desde adentro. Y de ahí llegaron en consenso con los hermanos de Jerusalén y dijeron, hermanos, no les vamos a imponer más cargas. Ustedes absténganse de fornicación, de ahogado y de sangre. Absténganse de esas cosas. No es necesario que se circunciden para que sean salvos. Entonces, cuando pasa esto y Pablo continúa el viaje misionero,
llega con los hermanos filipenses y Pablo traía en mente, pues no es necesario circuncidarse, a pesar de que Pablo, hermanos, se había circuncidado. Fíjense, y esto, hermanos, era algo muy necesario para Pablo, porque él había estado completamente bajo la ley. Y esto pues le abría las puertas en todos lados donde iba para predicarle a los judíos. Y aquí, hermanos, este texto bien importante en Gálatas capítulo 5 verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces dice Pablo, esté circuncidado o no, al Señor no le importa, siempre y cuando tengamos la circuncisión del corazón, cortar aquello carnal en nuestra vida, cortar aquello mundano, cortar aquellos malos deseos, cortar lo impuro, porque eso es lo que es aparte de la señal que había hecho Dios con Abraham, era una señal de limpieza, de pureza. Ahora la limpieza y la pureza que nos pide Dios es en el corazón, es en el espíritu, es en nuestra mente. Por eso Pablo con toda confianza le explica a los hermanos allá en Galacia, no es la circuncisión ni la incircuncisión lo que vale, sino la fe que obra por el amor. Ahora dice Pablo en ese verso 3, no teniendo confianza en la carne. Pablo, hermanos, si había algo de lo que él podía confiar, era de su celo, de su tradición y de su cultura judía. Ahora dice el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Entonces, hermanos, cuando vemos este versículo 4, dice Pablo, yo tengo más de qué confiar en la carne que todos ustedes. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está mencionando, aquellos perros, como les llama, aquellos mutiladores del cuerpo, aquellos obreros fraudulentos, malos obreros, como Pablo les llama, estamos hablando de hermanos que eran gentiles, que se habían hecho prosélitos y que después habían venido a ser cristianos. Estamos hablando, hermanos, de alguien que no era judío de puro, judío de origen. Estamos hablando de prosélitos. Y esos hermanos estaban, como ya se habían circuncidado ellos, de acuerdo a la ley de Moisés, y conocen de la predicación de Pablo acerca de Cristo. Ahora son bautizados. Dice, pero yo soy más cristiano que tú, porque yo primero obedecí la ley, porque yo me circuncidé. Y esos hermanos venían a ser, querían ser aquellos que estaban predicando y querían añadir aflicción a la vida de Pablo, y Pablo les dice, no, si alguien tiene que confiar en la carne, dice, ese sería yo. Yo sí tengo de qué confiar en la carne. Y hermanos, pues, después de decir Pablo cuál es la verdadera circuncisión, lo que verdaderamente importa, los cristianos no tienen confianza en la carne. Eso fue lo que enseñó en el verso anterior. Pablo añadió, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, eso era lo que los maestros estaban pensando. Pablo les dice, yo más. Yo verdaderamente sí tengo de qué confiar en la carne. Ahora, fíjense hermanos, este es un pasaje paralelo, vamos a llamarlo así, con lo que Pablo enseña en 2 Corintios 11, del 17 en adelante. Y Pablo, hermanos, aquí lo va a mencionar de una manera muy poco común para la escritura de Pablo. Dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Entonces dice Pablo, aquí hagan un paréntesis, hermanos corintios, aquí hagan un paréntesis. Esto no lo voy a hablar como parte de la predicación. Esto no lo voy a hablar
como inspiración de Dios, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían en la carne, dice Pablo, también yo me gloriaré. Esto no viene de inspiración divina, hermanos. No lo tomen así. Esto lo voy a hablar como en locura. Ni siquiera como el apóstol Pablo Cuerdo o el hermano Pablo, que está confiado en la carne, más que en su vida espiritual, más que en el Señor. No, no, no. Hagan un paréntesis. Lo que está diciéndonos Pablo aquí, hermanos, en Filipenses 3:4, es algo similar. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y Pablo, hermanos, les va a dar una cátedra. Pablo les va a dar una explicación, hermanos, que los va a dejar sin palabras. Que Pablo no va a dejar lugar a duda, que si hay alguien a quien tienen que escuchar es a él. Porque ha vivido toda su vida tratando de agradar a Dios. Y digo tratando por el antecedente que tenemos de Pablo. Porque fue perseguidor de la iglesia. Pero hermanos, ese celo que Pablo tenía, esa convicción que Pablo tenía, fue lo que el Señor vio y lo que lo trajo a Cristo. Dice el verso número 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Este pasaje, hermanos, este verso 5, es bien importante. No nos alcanzamos a dar cuenta. Aquí pensamos que Pablo solamente está presumiendo quién es. Pero Pablo, con este versículo, nos está diciendo, si hay alguien que debe tener confianza en la carne, ese soy yo. Y estas razones, hermanos, estos motivos que Pablo está explicando aquí, la circuncisión que Pablo recibió fue en la carne, al 8º día. Él sabe, hermanos, su descendencia del linaje de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín. Dice, yo soy hebreo de hebreos. Yo sí hablo el hebreo. Dice, y en cuanto a la ley, soy fariseo. Soy de lo mejor que puede existir. Así que dice Pablo, yo no me confío en la carne. Y si hubiera alguien que se debiera de confiar en la carne, soy yo. No ustedes, mis hermanos gentiles, que en su momento fueron prosélitos y que ahora son cristianos. Y que están predicando, pensando añadir aflicción a mis prisiones y que no es correcto lo que están haciendo. Y la invitación, la exhortación, a final de cuentas, para los hermanos en Filipos es, hermanos, cuídense de los perros. Cuídense de los malos obreros. Hermanos filipenses, por favor, cuídense de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que quieren venir a enseñarles a ustedes que si no se circuncidan, de acuerdo a la ley de Moisés, no van a ser salvos. Hermanos, por favor, cuídense. Dice Pablo, a mí no me es molesto estarles escribiendo las mismas cosas, no una carta anterior, sino lo que Pablo ya mencionó en el capítulo 1. Y para vosotros es seguro. Este pasaje, hermanos, lo vamos a estar viendo más a detalle si Dios nos da oportunidad la próxima semana. Hice la clase de esta manera porque hablar, hermanos, de este tema nos iba a llevar mucho más tiempo y quiero que veamos esto un poquito más a detalle. Hay mucha información en cuanto a la vida de Pablo, en cuanto a los ritos de acuerdo a la ley de Moisés y en cuanto a la salvación de la cual Pablo está hablando. Dice Pablo, a mí no me molesta y para ustedes es seguro. Hermanos, esto que estamos haciendo de estudiar verso por verso esta hermosa carta es una seguridad para nosotros de nuestro cristianismo, que es conforme a lo que Cristo está pidiendo. Porque, hermanos, debemos de imitar a Cristo. Debemos de tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y les vuelvo a decir, no porque hayamos pasado el capítulo 2, que se considera por muchos eruditos, por muchos escritores y comentaristas bíblicos,
el corazón de Filipenses, deja de ser importante todo lo que Pablo tiene que enseñar. Así que hermanos, les invito para la próxima semana continuar estudiando con el versículo número 5. Si tienen hasta este momento, hermanos, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar, después de que deje de compartir pantalla, hermanos, pueden abrir sus micrófonos y estaremos comentando todavía esta clase. Voy a dejar de compartir pantalla, les agradezco su tiempo, su atención, que Dios les bendiga y si Dios nos da oportunidad, nos vemos el próximo viernes para continuar estudiando Filipenses. Dios les bendiga, mis hermanos.